Entonces estamos organizando un congreso, ¿no? Ya les voy a participar para que también ustedes puedan asistir de forma virtual. Elmer Ojeda. Presente, ingeniero. Ok, ¿en qué hemos quedado? Hemos terminado de demostrar la ecuación de Bernoulli. Ok, muy bien, entonces esta ecuación es ampliamente utilizada, hemos dicho, ¿no es cierto?, en hidráulica, ya sea en hidráulica de conductos cerrados, así como también en hidráulica de canales abiertos, en la hidráulica de ríos, etcétera. Entonces, creo que ya no hay nadie más. Vamos a presentar la pantalla. Ok. Ortega Velázquez. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo va por allá? Sigue. ¿Dónde está usted? En Tupiza, Tupiza, ¿no? Sí, ¿Sigue exacto. por allá? Sí, no nos atrevemos a volver todavía. Porque, bueno, en realidad estamos aquí disfrutando. Yo creo que vamos a acabar el año acá nomás. Porque quién sabe incluso si el año va a ser normal o cómo serán las cosas por allá. ¿Usted no sabe algo? ¿No le han adelantado algo? Bueno, yo creo que vamos a continuar nomás con las clases virtuales, porque, De, o sea, hay una segunda ola que está fuerte en Europa, entonces seguramente vamos a continuar por lo menos todo el primer semestre o quizás todo el año. uf, eso para las materias que se necesita laboratorio es medio complicado, ¿no? Eso sí, es verdad. Sí, porque por ejemplo, Bueno, con usted, hay que darse formas, lo primero es la salud. sí, hay que cuidarse nomás. Porque ese de Así es. brote supuestamente en Bolivia va a pegar fuerte a partir desde diciembre, enero, dicen, ¿no? Eso es lo que están hablando, ¿no? Sí, Sí, quién que sabe. los Pero de todas casos se maneras hay que están cuidar. incrementando. Así que a Sí, cuidar, muchachos, a cuidar sus familias. Bien, entonces la ecuación de Bernoulli, ¿no? También conocida como la ecuación de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, todo este término, ¿no? La energía específica es la sumatoria de la altura geométrica dada por Z1 o Z, simplemente, que también es, digamos, la altura geométrica, ¿no? O sea, podemos entender así, por ejemplo, si tenemos un tanque elevado de agua, ¿no? Entonces, Z, ¿no?, ha de ser desde el piso, desde el suelo hasta el tanque. Esta altura pisométrica es la altura de la presión, ¿no? Desde el pelo del agua en el tanque hasta la superficie del terreno. Y la altura de la altura de la velocidad, ¿no?, que es una energía, ¿no?, dada por la velocidad, la energía cinética. Entonces,
Cada uno de estos términos de la ecuación de Bernoulli puede interpretarse como una forma de energía disponible, ¿no? Entonces, son energías, energía potencial, la energía cinética. Entonces, también se conoce como la ecuación de la conservación de la energía. Entonces, aplicada a dos puntos en una longitud. Entonces, algunas restricciones que debemos conocer de la ecuación de Bernoulli. Aunque la ecuación de Bernoulli es aplicada a un gran número de problemas, es necesario mencionar ciertas limitaciones, solo para fluidos incompresibles. No puede haber dispositivos mecánicos entre dos secciones tomadas en cuenta para el análisis. No hay transferencia de calor hacia adentro o afuera del fluido. También no debe haber pérdidas de energía debido a la fricción, ¿no? O sea, estamos analizando, ¿no?, al fluido entre una sección 1 y una sección 2, ¿no? Esa es la ecuación de la energía, la ecuación de Bernoulli, perdón. Bien, entonces ahora vamos a ver una aplicación de la ecuación de Bernoulli, que también viene a ser el teorema de Torricelli, ¿no? Entonces, acá tenemos un tanque y un orificio en el tanque. Entonces, tenemos la superficie del agua, el punto 1, y acá en el orificio la salida del agua, ¿no?, el punto 2. Si aplicamos entonces acá una línea de corriente, ¿no?, una línea de corriente entre este punto 1 y el punto 2, ¿no?, entonces podemos analizar la ecuación de Bernoulli entre estos dos puntos, entre la superficie y la salida. Acá, para mantener constante, digamos, el caudal de salida, ¿no?, el nivel de agua sobre este orificio tiene que ser constante. Entonces, para eso tiene que ingresar un caudal, ¿no? Entonces, mientras este nivel sea constante, el caudal de salida también ha de ser constante. Entonces, para eso tiene que ingresar un caudal. Si no ingresara un caudal, entonces obvio que este nivel de agua va a ir disminuyendo, va a ir vaciándose este tanque, ¿no? Entonces, pero nosotros vamos a asumir de que este nivel es constante, ¿no?, para que el caudal de salida también sea constante. Entonces, el agua que fluye por orificios, ¿no?, conforme va abandonando el orificio, el chorro va contrayéndose gradualmente. Entonces, hasta formar un chorro cuya área es algo menor que el área transversal del orificio. Entonces, a la salida, el flujo se va a contraer, ¿no?, se va a contraer. O sea, se va justamente por el efecto de la fricción, de la contracción también que existe acá en las paredes de este tanque. Suponiendo, ¿no?, el flujo ideal, podemos partir de la ecuación de Bernoulli entre el punto 0, que vendría a ser el punto 1, o sea, la superficie libre del agua, y el punto de salida del orificio. Entonces,
yo pregunto, ¿cómo va a ser la presión acá en la superficie del agua? Presión atmosférica, pero en hidráulica lo consideramos como cero. Correcto, ¿no? Entonces, la presión en la superficie es una presión atmosférica que no la sentimos, ¿no es cierto? Es prácticamente cero, la consideramos igual a cero. Por lo tanto, ¿no? La presión, ¿no? En la superficie, presión cero, ha de ser, la despreciamos, ¿no? Cero. La velocidad, ¿no? La velocidad también podemos decir que es casi cero, ¿no? O sea, casi es hidrostática, ¿no? La condición dentro del tanque. Entonces también, chao, ¿no? Esta expresión de la altura de la velocidad en la superficie es igual a cero. Z sub cero, la altura geométrica, la vamos a considerar que nuestro nivel de referencia ha de ser el eje en el orificio. Entonces, la altura geométrica Z sub cero ha de ser igual a H. O sea, la altura de carga sobre el orificio. Entonces, esta H ha de ser la altura de carga. Analicemos entonces ahora a la salida del orificio. Como el chorro está saliendo a la atmósfera, ¿no? Entonces se rompe la presión y tenemos una presión también atmosférica. Una presión atmosférica a la salida. Entonces, esta expresión, chao, ¿no? Es igual a cero. La presión a la salida sobre peso específico, que ha de ser la altura pisométrica, entonces se ha de romper y tenemos una presión atmosférica. Entonces, nos ha quedado la altura geométrica, que es igual a la altura de carga, H, igual a la altura de velocidad, ¿no? La velocidad a la salida ha de tener un valor. La altura geométrica, como coincide con el nivel de referencia, es cero, ¿no? Entonces nos queda que la altura H es igual a la altura de la velocidad. Entonces, despejando la velocidad, que es nuestra incógnita, entonces tendremos la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H, ¿no? Por H. Entonces, la velocidad de salida a través de un orificio, Torricelli dice que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por H, ¿no? Entonces, conocida como el teorema de Torricelli. Entonces, ¿a qué va a ser igual el caudal? Pregunto. A esta velocidad lo multiplicaríamos por el área del huequito. Correcto, correcto, por el área del orificio, ¿no? Entonces, Montalvo Mamani. Sí, qué buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿a qué ha de ser igual el caudal que sale por el orificio? Por un orificio. A la velocidad por el área de ese orificio. Correcto, ¿no? Entonces, conocemos el área del orificio y podemos determinar el caudal
¿no es cierto?, de salida a través de un orificio. Y eso puede aplicarse a cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un vertedero. ¿Han ido a la Angostura alguna vez? Montalvo. Sí, ¿Ha ido a comer ahí a ese restaurante El Edén? Unos pescaditos. sí, sí fui. Ok. Entonces acá hay unas compuertas, ¿verdad? Sí. Y acá, entonces sale el agua. Bueno, aquí se va a producir un resalto hidráulico. El resalto hidráulico vamos a ver en hidráulica 2. Entonces acá hay una gradita que eso hace que se genere aquí una altura. Y este en realidad es un colchón de agua, ¿no? Es un colchón de agua que sirve para que las velocidades que vienen cayendo por el vertedero se disipen, ¿no? O sea, la velocidad acá, este es un colchón de agua y se disipa la velocidad, ¿no? Entonces ahí los enamorados van a manejar unos botecitos, ¿no? ¿No? Ahí el chico remando. Y este es el lugar más peligroso de la presa, ¿no? Porque, bueno, acá el agua está vertiéndose, los caudales, digamos, correspondientes a un nivel máximo del embalse, es el nivel del agua, ¿no? Entonces ahí están los pececitos. Entonces acá hay una altura. Pero tenemos acá también una altura de carga. Entonces podemos determinar, ¿no es cierto?, el caudal también que sale a través de una compuerta. Esto va a ser un orificio, ¿no? Claro, va a ser un orificio rectangular. Porque la compuerta tiene un ancho, ¿no? Y tiene entonces un área, ¿no? Si miramos de frente, ¿no?, vamos a ver que este es un orificio, ¿no?, porque va a salir bajo presión el agua. Entonces conocemos el área. Sabemos por la ecuación de la continuidad, ¿no?, que el caudal
es igual al área por la velocidad. El área por la velocidad. Entonces, Torricelli, ¿no?, dice que la velocidad, ¿no?, la velocidad ha de ser igual ¿a qué? A la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Correcto, ¿no? La raíz de 2 veces la gravedad por la altura h, donde h ha de ser la altura de carga, ¿no? La altura de carga. Entonces, si nosotros reemplazamos esta expresión en la velocidad, acá vamos a tener que el caudal que sale, ¿no?, el caudal de salida ha de ser igual, ¿no?, al área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Por h. Entonces, esta es el caudal teórico, ¿no? El caudal teórico. Pero fíjense, o sea, el orificio, ¿no?, es un rectángulo. En este caso es un rectángulo. Entonces, el flujo que sale por este orificio ha de ser afectado por la forma que tiene las paredes, fíjense acá, ¿no? Entonces, debemos considerar un coeficiente de corrección que se llama el coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga. Entonces, este coeficiente de descarga, ¿no?, para el diseño de obras hidráulicas, ¿no?, viene dado de acuerdo a las características que tiene el vertedero, la compuerta, etcétera, ¿no? Entonces, el coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga. Y esto podemos también determinar este coeficiente de descarga experimentalmente en un laboratorio, ¿no? Y vamos a ver ahora qué es el coeficiente de descarga. De hecho, estamos viendo que el caudal teórico, ¿no?, nos va a dar un valor. Un valor. Pero no está considerando el efecto de la contracción del flujo, de la velocidad del flujo de salida, nada de eso, ¿no? Entonces, por eso se llama un caudal teórico de salida, ¿no? Entonces, pero el caudal real, ¿no?, ha de ser afectado por un coeficiente de descarga. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la diapositiva. Dije, Sí, adelante. ¿cuál sería el coeficiente de descarga? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bueno, está bien. Entonces, el coeficiente de descarga, ¿no?, coeficiente de descarga, toma en cuenta también
la velocidad a la salida, ¿no? Entonces, si una partícula sale del orificio con una velocidad y después de cierto tiempo se halla la posición en un punto determinado de la trayectoria de la vena líquida, entonces tenemos que la velocidad, ¿no? La velocidad de salida real ha de ser igual a la raíz cuadrada de la 2 veces la h por un coeficiente de velocidad, ¿no? Entonces, despejando este coeficiente de velocidad, vamos a tener, ¿no?, la raíz cuadrada, la raíz elevado a un valor x, ¿no?, de la gravedad sobre 2 veces y, donde y ha de ser la trayectoria de la vena líquida, ¿no? Esta básicamente nos describe, esta es la ecuación de una parábola, ¿no? La ecuación de una parábola. Entonces nos está describiendo, ¿no es cierto?, la trayectoria de la parábola. Entonces, si tenemos acá a la salida, vamos a dibujar un poquito más grande. Entonces, la vena líquida lo que hace es contraerse al principio. Bueno, no se dibuja muy bien, pero se contrae, ¿no? Entonces, al contraerse, y acá pues vamos a tener la trayectoria de la vena líquida, que esta vendría a ser una parábola. Entonces, la ecuación de una parábola, ustedes en física han visto, ¿no es cierto? Entonces nos describe la trayectoria de esta línea de corriente. Entonces, aquí va a ser X y aquí tenemos Y. Entonces uno va midiendo la trayectoria, ¿no?, en laboratorio lo que se hace es poner una regla linimétrica y desde arriba, ¿no?, se va con un linímetro, se va tomando estas alturas, estas distancias, ¿no? O sea, aquí desde un nivel de referencia hasta chocar con la napa de agua, ¿no? Entonces, se va regulando y se miden estas alturas en diferentes puntos. Entonces, este linímetro movemos, ¿no?, trasladamos y medimos en este punto. Trasladamos y medimos en este punto. Trasladamos y medimos en este otro punto, ¿no? Entonces, así determinamos en los diferentes puntos la trayectoria de la napa de agua.
Entonces, esta ecuación nos describe, ¿no? Nos va a describir la trayectoria de la partícula de agua. Entonces, de esa forma podemos determinar el coeficiente de velocidad, ¿no? Entonces, el coeficiente de descarga ha de ser la multiplicación del coeficiente de velocidad por el coeficiente de contracción. ¿Qué es el coeficiente de contracción? Entonces, el chorro, al salir del orificio, se contrae. Hemos visto que se va a contraer, ¿no? Por la forma que tiene a la salida, etc. Se contrae de manera que el área efectiva del chorro, ¿no? El área del orificio es ligeramente menor que el área del orificio. Entonces, este coeficiente de contracción relaciona justamente el área contraída entre el área del orificio. Entonces, podemos decir que el área contraída es igual al área del orificio por el coeficiente de contracción. Entonces, reemplazando, ¿no?, en la ecuación de la continuidad, que dice que el caudal real ha de ser igual al área contraída, ¿no?, al área contraída por la velocidad real. Entonces, el área contraída es el área del orificio por el coeficiente de contracción, por la velocidad real. Y la velocidad real, entonces hemos dicho que es igual al coeficiente de velocidad, ¿no? Coeficiente de velocidad por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos. Tenemos coeficiente de velocidad por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Entonces, esta es la velocidad real y el área contraída, ¿no? Entonces, vamos a tener el coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad por el área del orificio por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Entonces, estos dos coeficientes vienen a ser el coeficiente de descarga, ¿no? El coeficiente de descarga. Entonces, también el coeficiente de descarga podemos encontrar como la relación del caudal real, ¿no?, entre el caudal teórico. Así, entonces el caudal real ha de ser igual al caudal, al coeficiente de descarga, ¿no? Que este coeficiente de descarga, ¿no?, toma en cuenta la contracción, toma en cuenta la velocidad de salida. Entonces, nos va a corregir, ¿no? Nos va a corregir la velocidad de salida, nos va a corregir el caudal teórico, ¿no? Entonces, ese caudal teórico es afectado por este coeficiente de descarga. Entonces, el coeficiente real, el caudal real ha de ser el coeficiente de descarga por el área del orificio, ¿no?, por el área del orificio, y la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Por h. Entonces, de esa forma podemos determinar el caudal real, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, en el caso de una obra hidráulica acá en la compuerta del vertedero, ¿no?, tenemos que encontrar un coeficiente, ¿no?, un coeficiente
de velocidad, coeficiente de velocidad y un coeficiente de contracción. Entonces, encontramos y afectamos, ¿no es cierto?, nuestro caudal teórico. Eso es. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli, entre estos dos puntos, podemos determinar el teorema de Torricelli, ¿no? Y Torricelli dice que la velocidad de salida es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Bien, no sé si está claro, ¿hay alguna pregunta? Ingeniero, en el coeficiente de velocidad, ese índice, ¿es el índice, esa X, o es una X que se está multiplicando las raíces? Es la ecuación de una parábola, ¿no? Es en realidad en la práctica, ¿no es cierto?, es esta distancia, ¿no? Desde el inicio del orificio hasta donde se está midiendo con el linímetro, ¿no?, el punto de la parábola. ¿Ok? Entonces, Está bien, gracias, ingeniero. experimentalmente uno puede determinar, ¿no? Ustedes pueden hacer, si gustan, ¿no es cierto?, como trabajo, para los que quieran, entonces pueden determinar, ¿no?, el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción de un orificio. Pueden hacer un orificio, no sé, en una pecera, en una botella. Pues claro, una botella de plástico, prácticamente las paredes son muy, pero pueden ponerle, no sé, no sé, alguna tapita para modificar un poco la forma de, digamos, de la salida del orificio. Y acá ponen un papel milimetrado, ¿no? Y van, digamos, midiendo, ¿no?, el chorro de agua con estas distancias X y Y, ¿no? Entonces pueden realizar y pueden ustedes grabar y mandar su videíto a la plataforma, ¿no? Entonces puedo ponerles ahí en trabajo, en clases, acá, trabajo en clases, ¿no? Como tarea, ¿no? Sería determinación, flujo a través de orificios. Vamos a ver, flujo. Entonces, determinar experimentalmente el coeficiente de descarga, ¿no? O sea, el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción. No tenemos los instrumentos de precisión, pero podemos estimar, ¿no?, experimentalmente. Determinar experimentalmente el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción de un orificio Ok. Inge, Contracción. buenas noches. ¿Eso Sí, sería en caudal de entrada constante o con un solo caudal que ya estaría cargado? no, tiene que tener, ¿no?, bajo, digamos, bajo un caudal constante.
¿no? Después vamos a ver ya que puede también, digamos, determinar el vaciado, el tiempo de vaciado de un tanque, ¿no? O sea, o el tiempo de llenado, ¿no? Entonces eso vamos a ver más adelante. El vaciado de tanques o vaciado de... Ok. Entonces, tengo aquí un caudal que está ingresando. Caudal de ingreso. Si este caudal, por ejemplo, fuese de 5 litros segundo, ¿no? Entonces, aquí va a haber un caudal de salida. ¿Cómo determinamos este caudal de salida? ¿No? Igual, es un orificio, aunque esté aquí abajo, ¿no? Por el coeficiente de descarga, entonces tenemos que conocer este valor. O sea, yo les puedo dar este valor, el coeficiente de descarga, ¿no? Por el área del orificio y por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. Por H. Entonces, ¿qué pasa? Comparamos, ¿no? Este caudal de entrada con el caudal de salida. Si este caudal de entrada es mayor que este caudal de salida, ¿qué pasa con este nivel de agua? ¿Se reduce? ¿Va a rebalsar? Ya. Elmer Ojeda. Sí, ingeniero. ¿Qué pasa con el nivel del agua en el tanque? Si el orificio está abierto, De hecho, está abierto. eh, el nivel del agua va reduciendo, ingeniero. ¿Está de acuerdo, Salazar? Si el caudal de entrada es mayor al caudal de salida, entonces el recipiente va a rebalsar. Correcto, ¿no? Sí. Entonces, si este caudal es mayor que este caudal de salida, entonces este nivel de agua ha de subir. Ha de subir, ¿no? Entonces, si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida. El caudal de salida, ¿no? Entonces sube, Aumenta. aumenta. Entonces, sube el nivel. Va a subir. Ahora, si el caudal, ¿no? De entrada. Perdón. Aquí hemos dicho si el caudal de entrada, ¿no? Es mayor. Si está bien, es mayor, entonces va a subir.
si el caudal de entrada es menor que el caudal de salida, entonces ha de disminuir, ¿no es cierto? Se baja. Baja el nivel del agua. Ha de tender a de bajar. Ha de bajar. Y podemos determinar también el tiempo. ¿En qué tiempo ha de bajar? Vamos a ver, ¿no? Bien. David Flores Guzmán. Daniel Inge, Ah, perdón, Daniel, sí. presente. Ya. ¿Tiene alguna pregunta? Todo claro, Inge. Bien. Eddie Ramírez Quiroga. Presente, dije. Guzmán Ferrell. Presente, ingeniero. Ibarra Zamudio. Buenas noches, Inge, presente. Joel Copa. Enrique. Bueno, acá tienen que tener siempre habilitado su micrófono y su video, porque de repente su hermanito está escribiendo ahí, ¿no es cierto? Presente. Avilés Hinojosa. Presente, Inge. Leiva Candia. Presente, Inge. Montalvo Mamani. Presente, Inge. Morales Chávez. Presente, Inge. Ortega Velázquez. Aquí está Inge presente. Ok, entonces, ¿está claro? Sí. Perdón, Inge, ¿dio fecha de entrega del video? Ah, ¿cuándo quieren presentar? Sábado podría ser, Inge. ¿Este sábado? Jueves. El próximo jueves, Inge. Para el siguiente, sí. Sí. El próximo. Entonces, no, el día jueves. ¿Qué fecha es el día jueves? Aquí está. Uf. De diciembre. Ya estamos en diciembre. Qué barbaridad. Muy rápido se pasó este año, ¿no? Sí. Entonces, para el 2 de diciembre tendría que ser. Para el 2 de diciembre. Al jueves 2 de diciembre. ¿Ok? Entonces pueden hacer Día 3. en grupos de 2, ¿no? O pueden también hacer solos, no hay problema. De 2 personas.
Inge, cae un 3 el jueves. ¿Perdón? Un 3 cae el día jueves. Sí. Sería 3. Miércoles 2. Ah, está bien. Y para el miércoles 2, de tal forma que el jueves, ¿no es cierto?, en clases ya ustedes presenten, expongan, ¿no? Entonces, pero hasta el miércoles 2 hasta la medianoche, entonces deben subir, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a quedar acá, muchachos, porque ya estamos en... Disculpe que le moleste, Inge. ¿Puede Adelante. volver cómo va a ser el experimento, por favor? Ya. Vamos a ver acá en YouTube, todo hay, ¿no es cierto?, en YouTube. Vamos a poner experimento de flujo en orificios. Entonces podemos ver, digamos, el experimento más. No, también pueden hacer este experimento, ¿no? Para ver, por ejemplo, o sea, a diferentes niveles, hacer un orificio, ¿no? Y qué es lo que pasa, digamos, con el chorro de agua. ¿Va a caer a la misma distancia o no? ¿No? Entonces, ¿Diferente altura? sí, a diferentes alturas, ¿no? A diferentes alturas. Inge, disculpe, ¿el experimento tiene que ser un recipiente con un orificio lateral? Claro, sí, con un orificio lateral, ¿no? Entonces, pero lo que tienen que ustedes determinar en realidad es el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción, ¿no? En el recipiente a través de un agujero. Para poder entenderlo de mejor manera haremos el siguiente experimento. Tenemos una botella de agua llena y haremos 3 orificios a ciertas alturas de la botella. Ahora vamos a destapar los orificios para ver qué es lo que pasa. Ahora, como podemos darnos cuenta, el flujo que transita por los agujeros es distinto. Eso es debido a que a mayor profundidad, mayor será la velocidad con la que salga el flujo. Y por lo tanto va a recorrer una mayor distancia. Aquí, bueno, el flujo que iba en el primer agujero se ha detenido. Eso es debido a que la columna de agua que estaba por encima del agujero, pues se ha derramado. Ahora, como podemos darnos cuenta, aquí vemos nuevamente cómo la distancia que recorre el agujero de abajo es mayor que el que la recorre el de arriba. La distancia que estaban recorriendo va disminuyendo y la velocidad también va disminuyendo, y por lo mismo que les digo, por que las columnas de agua que están sobre ellos van bajando. Para entender mejor el teorema de Torricelli, realizaremos el siguiente ejercicio. Un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Sale el agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Calcule la rapidez de la salida del agua. Ahora bien, para poder realizarlo, realizaremos el siguiente esquema, donde tenemos la representación del tanque. El agua de mar se encuentra a una altura de 11 metros, el tanque está sellado y tenemos dentro una presión de 3 atmósferas. Ahora bien, el agujero por donde saldrá el agua lo pondremos en la parte de hasta abajo, que es aquí donde el fluido va a salir. Ahora bien, para poder realizarlo pondremos nuestro sistema de referencia
hasta abajo, que es aquí donde pondremos nuestro 0. Podemos ponerlo en donde sea, pero para efectos del problema y que no se complique tanto, será abajo. De todos modos, el resultado será el mismo. Ahora bien, en el punto 1 tendremos una presión de 3 atmósferas, o lo que es lo mismo, 303.975 pascales. Ahora bien, debido a que el recipiente es muy grande, no se puede apreciar con qué tanta velocidad el líquido se va a desplazar hacia abajo debido al pequeño orificio que tenemos aquí. Por lo tanto, diremos que la velocidad 1 es aproximadamente a 0. Ahora, la altura a la que se encuentra, nuevamente decimos que es 11.0 metros. Ahora, en el punto 2, que es por donde el líquido va a salir, tenemos una presión de 1 atmósfera, y eso es debido a que el agua que sale por el orificio se encuentra en el exterior, o lo que es lo mismo, 101.325 pascales. La velocidad 2 es la que no conocemos, y la altura 2, debido a que pusimos nuestro sistema de referencia aquí, será 0. No olvidar que la densidad del agua de mar es de 1040 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, para poder resolver el problema, utilizaremos el principio de Bernoulli, que dice que la presión cinética en un punto más la presión dinámica más la presión altimétrica del punto 1 va a ser igual a la presión cinética del punto 2 más la presión dinámica del punto 2 más la presión altimétrica del punto 2. Ahora bien, ya que en el punto 1 habíamos dicho que la velocidad es aproximadamente 0, este término se cancelará. Y ya que pusimos nuestro 0 de referencia, aquí la presión altimétrica del punto 2 será 0. Así que esos términos se cancelan y nos queda esta ecuación más simplificada. Ahora bien, realizando los despejes correspondientes, llegaremos a esta expresión. Despejando la velocidad 2, llegaremos a esta expresión. Ahora, sustituyendo los valores correspondientes, tendremos que la velocidad 2, o la velocidad a la que va el chorro de agua en el... Bueno, entonces, algo así, ¿no es cierto? Pero está determinando la velocidad, en realidad, de salida, una velocidad teórica, ¿no? El principio de Bernoulli. Está determinando la velocidad de salida, digamos, del chorro teórica, ¿no? Hay que encontrar, ustedes lo que tienen que encontrar es el coeficiente de velocidad y el coeficiente de contracción, ¿no? Está bien, Inge, gracias. Ok. Bien, muchachos, entonces quedamos en eso. Y conmigo nos vemos el día sábado. Hasta luego, Inge. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Buenas Hasta luego, noches. Inge. Buenas noches. Inge, Sí, adelante. una consultita, perdón. Sí. Tal vez de repente se ha olvidado calificar mi examen. No me aparece en el, ¿cómo se dice? En la web. No sé si de repente le puedo pasar mi nombre y más después me pueda calificar. Claro, claro. ¿Cuál es su nombre? Yo voy a anotar acá en este momento. Alejo Gorachi Oscar. Ahí el que le ha escrito 3 de diciembre, ese es mi nombre. Ah, ya. Ok, perfecto. Ingeniero, tengo el mismo problema también. Es que no han debido enviar seguramente su examen. Lo he enviado ahí. Sí lo envié. O fuera de horario. Tengo la captura, ingeniero, que envié en la hora. Ya, Yo. perfecto. Entonces voy a ver Alejo.